para imputarle cargos a funcionarios de la registraduría es la licitación que fue adjudicada a Thomas Gregan Sons, que es el tema del presidente Gustavo Petro, que aplaude la decisión de la superintendente Rusinque y lo vuelve y mete a Barbosa en el tema y mete a la derecha en el tema. El presidente Petro no solo apoya la imputación de cargos, sino que dice el tema de Thomas Gregan Sons es apenas una parte en el manejo de los datos de los colombianos en manos de privados. Sí, la verdad, Néstor, es que el presidente comete una serie de imprecisiones en sus mensajes a través de redes sociales frente al tema, porque Thomas Gregan Sons no maneja los datos, los maneja la registraduría, funcionarios de la registraduría. Thomas Gregan Sons tiene un contrato por asuntos logísticos en las elecciones. El soporte técnico de los datos, que no es el manejo de los datos, lo tiene IDEMIA, que es una empresa francesa desde hace más de 30 años. Entonces, fíjese usted cómo cruza los cables del presidente. Vale la pena entre unas cosas y otras. Escuchar a la superintendente de Industria y Comercio sobre este tema, que ha generado unas alarmas porque es la superintendencia, un órgano del gobierno, metiéndose a investigar al órgano electoral independiente autónomo en Colombia. Doctora Rusinque, señora superintendente de Industria y Comercio, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un especial saludo a la mesa y a la audiencia que nos acompaña. Gracias, doctora Rusinque. ¿Cuál es la explicación para esta acusación a funcionarios de la registraduría? ¿Por qué la imputación de cargos a estos 9 funcionarios de la registraduría? Claro, Néstor, acá lo primero que habría que aclarar es que no se trata de un pretexto. Nosotros estamos amparados bajo el artículo 25 de la ley 1340 del 2009, que determina el procedimiento a seguir en el evento en que en el curso de las visitas administrativas no se nos permita el acceso a la información que estamos requiriendo, o en el evento que no se reciba por parte de la superintendencia las solicitudes de información que nosotros estamos enviando para poder cumplir con nuestra misionalidad. Allí esto está reglamentado, es un proceso que existe desde el 2009 y esta pregunto, porque la versión de la registraduría es, claro, no le dimos acceso a unos computadores porque no tenían nada que ver con la licitación de Thomas Gregan Sons. Vale, Néstor, acá lo importante es que nosotros, eso no son opiniones lo que nosotros emitimos. Nosotros emitimos una resolución administrativa, un pliego de cargos que tiene un fundamento de 90 páginas que se basa además en grabaciones que pueden ser cotejadas, donde demostramos qué solicitamos y con qué fines en el curso de estas investigaciones administrativas. Allí se dieron unas garantías excepcionales a los funcionarios al momento de solicitarles la información, que valga decir, es muy puntual lo que nosotros solicitamos. Primero, solamente se solicitó un teléfono, y un teléfono no de uso personal, sino un teléfono que tenía que ver, según lo manifestado también en el curso de esas entrevistas y las indagaciones preliminares de alistamiento para esas diligencias, en el que constaba información referente o que estaba relacionado con esas contrataciones. Nosotros no llegamos a pedir información a diestra y siniestra, sin ningún criterio, de manera discrecional a los funcionarios. Nosotros hacemos un alistamiento y solamente verificamos la información que tenga que ver y a los funcionarios que hayan tenido que ver con esos procesos de contratación o con el diseño, escúchenme por favor, con el diseño de esos contratos. Sí. Eso pasa... Es que tengo una pregunta frente a claro. ¿Cuál es la denuncia? Porque vi atentamente los 11 minutos de su video que publicó en X el fin de semana. Sí. ¿Cuál es la denuncia por posible corrupción? ¿En qué contrato en la registraduría que activa a la Superintendencia de Industria y Comercio? Excelente pregunta y se la agradezco. Mire, no es una sola denuncia. Desde el 2019 tenemos formalmente denuncias en la Superintendencia de Industria y Comercio, que con mucho gusto les pueda llegar. Una de ellas incluso es por una red de veeduría ciudadana, y valga decir que ustedes, los medios de comunicación, insistentemente también desde hace varios años han venido insistiendo sobre las eventuales irregularidades que existen en esos procesos de contratación, que han llevado a que como único oferente y un único ganador durante muchos años sea Thomas Gregan. Nosotros somos la entidad del orden nacional, eso está determinado por la Constitución política, por el régimen legal, no fue un invento de nosotros, que está bajo la obligación de vigilar y amparar que se cumpla en los procesos de contratación, que se lleven entidades públicas o privadas, no importa, quienes actúen como agentes de mercado los investigamos, para que se respete un principio fundamental de nuestro Estado de Derecho, que es el de la libre competencia, es decir, para que se brinden garantías, para que no haya direccionamiento de esas contrataciones. En este caso, por ejemplo, ustedes están investigando a la Cancillería porque entregó a dedo el contrato para la adjudicación de citas
Agradezco para la los pregunta. pasaportes? Sí, agradezco la pregunta porque eso además me permite dar otra información. Es llamativo cómo las visitas que hicimos a la Cancillería, que también fueron visitas administrativas sorpresa, en la que a los mismos funcionarios, incluso funcionarios que están allí, que están presentes, que son algunos del gobierno, se les pidió la información. Allí no hubo polémica, nos facilitaron la información. Posteriormente, en el mes de mayo, hicimos visitas administrativas a la Unidad Nacional de Riesgo para investigar las irregularidades eventuales que hay también en esos contratos con ocasión de todos esos hechos de corrupción que han sido denunciados. Nos facilitaron toda la información y allí no hubo polémica. Este tipo de visitas las hacemos, mire, a organismos del orden público. Hemos hecho aproximadamente 125 en los últimos años, es decir, no es una novedad. Por incumplimiento de instrucciones, que es un proceso legal que está enmarcado, que tiene una reglamentación desde el 2009, también se han hecho en el pasado incluso sanciones a personas públicas por no haber dado cumplimiento a esas instrucciones. Y además, incluso sin conocer la ley, es algo de sentido común. Uno no podría poder cumplir con sus funciones de investigación y poder determinar eventuales responsabilidades de violación al régimen si no tiene acceso a las pruebas. Aquí la polémica no debería ser porque nosotros cumplimos con nuestro deber legal y constitucional de investigar para determinar si existió alguna vulneración, alguna violación al régimen legal de la libre competencia. Lo polémico debería ser por qué no se nos facilita la información, siendo que hemos dado todas las garantías para que nosotros no estamos orientados a mirar nada que tenga que ver con el proceso electoral. Y además es que eso no es de que opinemos, de que afirmemos, lo tenemos demostrado en el pliego de cargos y en las grabaciones, porque es que todas esas diligencias son grabadas, y la reticencia por parte de la registraduría está demostrada para entregarnos información única y específicamente concerniente a esos contratos. Hay una investigación que no empieza ahorita, empezó hace varios meses. Sí, en sus redes sociales hay una pregunta recurrente de expertos, de abogados que conocen del tema y le están preguntando en qué mercado nacional relevante desarrolla una actividad económica la registraduría sobre la que usted está tomando decisiones esta mañana. Señora superintendente, quisiera y le rogaría una respuesta para quienes están preguntándole esto puntualmente. Claro, me encanta la pregunta porque además me permite recordar que lo llamativo acá es que exsuperintendentes de los gobiernos pasados todos han respaldado esta actuación. Salió el superintendente del expresidente Uribe y expresidente Santos a decir la superintendencia sí tiene competencia para adelantar estas investigaciones y para recopilar el material probatorio. Ese debate ya está zanjado hace mucho tiempo, eso ya está avalado por la Corte Constitucional, etcétera. Incluso uno de los acérrimos críticos de este gobierno, que es el superintendente Robledo, en una entrevista que le hicieron ese fin de semana o el viernes, no recuerdo, está diciendo la competencia y la posibilidad de hacer esas visitas, claro que son legales. Entonces acá lo que llamativo es que yo no sé de cuáles me están hablando, cuáles son esos expertos, porque valga recordar que es que mi equipo, y es lo que a mí también me parece llamativo, es que no están atacando a Cielo Rusinque, la arbitraria, dictadorcita, en fin, todos esos señalamientos que me hacen. No, es que los ataques también son para un equipo técnico absolutamente riguroso, con muchísimos años de experiencia en estas materias, que son los que están detrás de sustanciando, haciendo estas visitas con todo el rigor, con toda la sustentación, y que están diciendo que es que desconocen el régimen legal, por favor. Pero ¿cuál es el mercado, superintendente? Queda uno sin saber tampoco la respuesta a la pregunta de Claro, el mercado es que mire, todo lo que tenga que ver con los contratos, con todo lo que sean contrataciones, licitaciones públicas, ahí nosotros no estamos investigando la registraduría en nada que tenga que ver con el censo electoral. Al momento de hacer esas contrataciones, entidades públicas o privadas están sujetas al régimen de la libre competencia. Uno entra a investigar los mercados relevantes cuando se trata de una integración, por ejemplo, como las que están ahorita adelantando algunos medios de comunicación. Uno entra a verificar el mercado relevante, uno entra a valorar otro tipo de circunstancias. En este caso, ¿qué es lo que estamos mirando? En esa contratación pública existió eventualmente algún direccionamiento, algún favorecimiento para alguno de los proponentes. Puede que sí, pueda que no, pero si no nos permiten allegar las pruebas que nos van a permitir establecer con elementos de juicio y probatorio suficientes las eventuales responsabilidades, pues es muy difícil que nos dejen cumplir con nuestra función. Se habla de la separación de los poderes. Evidentemente nosotros aquí estamos sí prestos a cumplirle y a responderle cualquier requerimiento a todos los organismos de control, y esa ha sido la línea nuestra, responder siempre que seamos llamados en el marco de nuestras competencias, a responder si es que hemos cometido algún abuso, etcétera. Nosotros somos cuidadosos del derecho, de las competencias que tiene cada cual, no estamos obstruyendo la labor de la registraduría, y aquí lo llamativo es que no nos permitan hacer lo que nos corresponde, el incumplimiento del deber legal y constitucional de investigar. Eso sería lo que sería polémico. Acá lo polémico es que no nos permitan acceder a esa información.
Y ahora dicen ustedes que el presidente está incurriendo en una serie de desinformaciones en cuanto a los datos. Aquí entonces esto me permite para aclarar otra cuestión que no ha sido aclarada. Hay una delegatura que protege, que es la que está encargada de vigilar la protección y el cumplimiento del régimen legal de la libre competencia. Hay otra delegatura de datos en la superintendencia porque somos la máxima autoridad en materia de protección de datos, algo que sí está dispuesto también en el régimen, que no inventamos nosotros. Y es importante decirles que sí, existen actualmente una serie de investigaciones por eventuales violaciones al régimen en materia de protección de datos personales, que valga decir, no lo lleva solamente esa empresa Idemia francesa, a esa empresa también la requerimos y en este momento no está siendo sancionada, no está siendo imputada porque han facilitado la información de acuerdo a su protocolo, la información que le solicitamos, pero son varias empresas privadas las que tienen acuerdos con la registraduría y que manejan los datos de los colombianos. Y allí también hay una serie de irregularidades que, si me permite, y excúseme, termino solamente esta aclaración, los mismos medios de comunicación son los que vienen denunciando que eventuales ventas de los datos de los colombianos a estructuras criminales. Eso solamente ustedes los pueden corroborar mirando el... Sí, señor. Respetuosamente le digo, usted es gobierno, no debería basarse en lo que dicen los medios de comunicación, sino dar una conclusión de si lo que dicen los medios, que no son todos, es cierto o no. Pero volviendo a lo que dice es lo que usted estamos haciendo, somos autoridad administrativa, y entonces ahí claro. me permite para hacer otras claridades. Nosotros respetamos la labor de la Fiscalía, la Procuraduría, eso me se permite hacer pedagogía. ¿Qué investiga la Fiscalía? La posible comisión de delitos que tengan que ver con estas conductas. Valga decir que con la Fiscalía estamos trabajando para determinar lo que está sucediendo en este caso de filtraciones de los datos de los colombianos a estructuras criminales, con la gravedad que esto puede en cuanto a vulneración por posible suplantación. En fin, hay toda una serie de hechos que necesitamos investigar y que estábamos trabajando desde hace rato de la mano con la Fiscalía para determinar las responsabilidades. Nosotros tenemos unas competencias del orden administrativo, tenemos un mandato constitucional en las facultades legales y constitucionales, la Fiscalía para investigar delitos, la Procuraduría para eventuales acciones o fallas disciplinarias. Cada cual tiene que poder cumplir sus funciones. Fíjese, doctora Rusín, que dos cosas. Uno, lo que le decía, Thomas Greganson no maneja los datos de la registraduría. Y dos, que el presidente dice que Thomas escrutan los jueces de la República. Pero esas son precisiones. La pregunta es la siguiente, doctora Rusín. ¿No están impedidos los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio de formular el pliego de cargos a los 9 altos funcionarios de la registraduría cuando ellos mismos, sus funcionarios, están siendo investigados disciplinariamente por la Procuraduría por las posibles irregularidades en la visita? Excelente pregunta. Hay unos funcionarios que hicieron esas visitas, acá son varios funcionarios, no son dos, no es Cielo Rusín que la que hacen el pliego de cargos, ni las visitas, ni determina las responsabilidades eventuales. Son diferentes funcionarios los que hicieron las visitas. El grupo que hace esta formulación de cargos se llama el grupo de cumplimiento, la dirección de cumplimiento, y eso es algo que existe desde 2011, que lo hizo, desde el 2022 lo hizo la administración Barreto, y le delegó a este grupo de la dirección de cumplimiento la formulación de estos pliegos, y estos son los funcionarios que hacen este pliego de cargos. ¿No son los mismos que hicieron la inspección? No, señor, y además eso está reglamentado. Esa es una buena aclaración. Doctora Rusín, que le hago una pregunta para terminar esta entrevista, a ver si esta pregunta le parece también excelente. ¿Por qué es el cuento que hay alrededor de la registraduría, de la inspección en la registraduría, de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio? Esto es un golpe, intenta el gobierno Petro a través suyo, un golpe a las elecciones del 2026. Pero por supuesto que me parece una excelente pregunta en eso y estoy gustosa de contestarle. Esta investigación no comenzó hace 8 días ni comenzó a raíz de, por ejemplo, las denuncias que hizo el secretario de Transparencia. Las primeras visitas se hicieron el mes de marzo. Las denuncias vienen desde el año 19, en el 2020, en el 2021, en el 2023. Tenemos denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras, de una red de veeduría ciudadana. Tenemos las denuncias que se han hecho incluso recientemente también por medios de comunicación. No es porque los medios de comunicación hagan una denuncia, aunque también es motivo para que nosotros actuemos de oficio cuando existe ruido de que se está cometiendo una ilegalidad o una violación al régimen de competencia en cualquier sector. Nosotros entramos a investigar. Es el caso también de la unidad de riesgo. También hicimos inspecciones, también estamos adelantando las concernientes investigaciones. Nosotros cumplimos nuestro deber legal, indistintamente de quien se traten los actores, como nos corresponde, bajo el amparo de la ley que rige y que debe aplicarse para todos los colombianos. Vale.
es la superintendente Cielo Rusinque, hablando de su actuación, la de la Superintendencia de Industria y Comercio, ahora imputando cargos a funcionarios de la registraduría. Esta es la explicación que le agradezco. Doctora Rusinque, gracias y feliz día. A usted, Néstor, muchas gracias por el espacio. Valga decir, no es la primera vez que se imputan cargos a funcionarios públicos. Existen muchos antecedentes en este sentido y también antecedentes por incumplimiento de instrucciones de las administraciones anteriores. Vale. Muchas gracias, doctora Rusinque. Un feliz para ustedes y gracias por el espacio. 9:14 en Mañanas Blue.